Decía mi hermano David, es verdad que la palabra de Dios es realmente lo que nos tiene aquí, amén. Porque la música igual siempre ha existido y aún antes que se escribiera la ley y todo, yo creo que algunos ya cantaban, pero la palabra en el tiempo que se fue escribiendo hasta el día de hoy es lo que mantiene a la iglesia. Las enseñanzas, todas las que aprendemos en el instituto, en la escuela dominical, vienen de la Biblia, amén. Porque aquí no hay nadie que pueda inventar su propio bien, no hay nadie que pueda crear lo bueno, sino solo Dios lo puede enseñar porque Él fue el que lo creó, amén. Así que de esa misma manera les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 27. Proverbios 14, 27. Alabado Cristo, gloria a Jesús. Cuando lo tiene puede decir amén. 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 Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Los vamos a volver a leer, los que todavía no han cerrado la Biblia. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Así vamos a orar antes de empezar este mensaje. Señor, estamos aquí en tu presencia, Señor. Estamos pidiéndote que estés aquí en medio de nosotros, Señor, durante se distribuye este mensaje, Señor, que pueda ser de edificación para todos, incluyéndome a mí, Señor. Te pido que los hermanos puedan tener el entendimiento abierto para que puedan recibir y no solo oír, Señor, como le pasó a Job, sino poder ver la verdad que es tuya, Señor Jesús. Te pido que me ayudes a mí también a poder transmitir tu palabra para que todos puedan entender lo que está escrito en ella y no lo que yo estoy diciendo, Señor, sino que tu palabra ella misma se interpreta ella misma, se explica, Señor. Yo solo digo lo que está escrito. Te doy gracias, Señor, por todos los jóvenes que han participado en este culto, Señor, por cada uno que ha puesto de su esfuerzo, Señor. Y te pido que ahora todos podamos escuchar, Señor, y poder recibir la palabra que está para nosotros. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Entonces leemos este versículo que habla del temor de Jehová. El temor de Jehová se puede ver de muchas maneras en la Biblia. Yo creo que todos conocemos la historia que usted sepa de la Biblia, la que sea. Todos tienen que ver con el temor a Dios de una manera o de la otra, ya sea en desobediencia o en obediencia. Y no solo el temor, sino que el versículo sigue diciendo para apartarse de los lazos de la muerte. Es decir, que el temor a Dios no es en vano. Eso es una de las cosas que podemos obtener teniendo temor a Dios. No significa que hay que vivir con un miedo, sino con una reverencia y un respeto, pero no olvidando que Dios también nos puede castigar cuando hacemos lo que no es correcto, porque siempre se habla de la gracia y de la gracia, pero Pablo dice, ¿acaso pecaremos más para que sobreabunde la gracia? Y dice, en ninguna manera. Es decir, no hay que tomar ventaja de la gracia que Él nos da. Amén. Y yo uso este versículo para entrar en el tema que habla de lo que es la falta de temor. Pero la falta de temor no es porque ya nos hemos peleado con Dios o como Jacob que luchó contra el ángel de Jehová. Ninguno aquí de nosotros ha luchado físicamente con Dios. Entonces, algunos podrían decir que no tienen temor de Dios. En la Biblia se menciona de algunos que no tienen temor ni a Dios ni a los hombres. Y es una forma de decir, pero realmente para un cristiano, para que un cristiano llegue a perder el temor de Dios, yo creo, y por medio de la palabra veo que es la falta de fe. Muchas veces la falta de fe nos hace perder el temor a Dios. Es decir, solo porque yo no veo a Dios que está con la vara o con la chancleta, como le digan, para castigarme, yo me puedo sentir libre. Pero realmente vemos que no es así. Es la gracia y la misericordia de Dios que nos tiene en pie y no hay que abusar de ella. Y realmente un elemento esencial para poder ser un cristiano, un creyente, es la fe. La palabra creyente lo dice, porque creemos en Dios. No podemos creer sin fe.
llegamos solo a ser religiosos que hacemos pero no creemos. La palabra de Dios nos enseña que por la fe podemos mover montañas, que podemos orar en el nombre de Jesús para hacer sanidades y muchos milagros, y sabemos que eso es así, pero yo hoy en día no estoy aquí para hablar de eso, porque yo sé que se han dado muchas enseñanzas sobre cómo se usa la fe de esa manera, sino que yo voy a hablar de la fe en lo que es lo esencial, lo que es primordial para poder tener esa comunión con Dios, para poder saber que si no tuviéramos fe, en vano estaríamos haciendo muchas cosas. Y hay diferentes tipos de cristianos, yo creo que todos ya sabemos eso, y no estamos aquí para hablar mal de ningún tipo, sino para enseñar lo que es correcto, porque ese es el punto de una predicación y de una exhortación, es de poder enseñar y guiar a los que van en el mal camino, no de tratarlos mal, amén. Y hay diferentes tipos, y en esos tipos de cristianos están los que les falta esa fe, están los que ya han perdido el temor de Dios, pero aún así pueden ellos seguir las enseñanzas. Ellos pueden escuchar y venir a la escuela dominical y a los cultos y estar sentados igual que ustedes, poder estar recibiendo la enseñanza que da el predicador. Ellos también pueden tener una bonita forma de ser, pueden tener una buena personalidad, un carisma, pueden tener una sonrisa, pueden ser personas que ayudan, pueden ser gente que usted las ve de forma física muy bien, pero después usted llega y analiza y dice, ¿cómo puedo yo realmente puedo saber que esa persona, o que yo mismo, para no hablar de los demás, que yo mismo estoy bien? Y la Biblia en Gálatas del 5:19 al 21 habla de las obras de la carne, y yo no las voy a mencionar, si quieren lo ponen, pero habla de las obras de la carne, y yo creo que todos las conocemos. Y en el mismo Gálatas 5:22 al 26 habla de el fruto del Espíritu, el fruto. Y ahí el que sea puede abrir la Biblia, el cristiano, el no cristiano, el creyente, el no creyente, cualquiera puede abrir la Biblia y puede decir, ok, gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, y puede tratar de imitar esas cosas. ¿Es verdad o no? ¿No creen? ¿O es imposible que alguien que no conoce a Dios que trate de imitar el amor, el gozo y la paz, la paciencia? ¿Creen que alguien sin Dios podría tratar de hacer esas cosas también, con sus propias fuerzas? Yo digo que sí, yo sé que sí. No es solo una teoría, sí, yo sé que sí. Pero ahí tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Porque cuando se va de esa manera, cualquiera entonces podría decir que es cristiano y que tiene el fruto del Espíritu. Cualquiera puede decir que tiene mansedumbre, templanza, y solo es porque está viendo lo que dice, y no que le viene del interior. Muchas veces lo ven y lo pueden aplicar, y eso es bueno, pero no tiene que ser una trampa para que se confundan y creen que están en el Espíritu, porque en la carne se pueden tratar de controlar. Hay gente afuera, hermano, créanme, que hace meditación, ayuda al pobre, hace cosas que a veces hasta nosotros daría pena decirlo, pero que no las hacemos. Y cuando vemos esos versículos que hablan de las cosas buenas que podemos hacer, yo me digo, no le cuesta nada a un mundano tomar la Biblia y aprender también, porque es palabra de Dios, es sabiduría. Pero la fe, él lo puede hacer sin fe. Él puede tratar igual de ser tranquilo. Hay gente que es bien tranquila por naturaleza y están en la carne, pero así son. Pero eso no quiere decir que Dios está en esa persona. Y eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. En Gálatas 5:5, la palabra dice así: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y el 6 sigue diciendo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, que ahí Pablo está diciendo que una de las formas de demostrar la fe es en el amor. Pero otra vez yo les puedo decir, sí, pero hay gente afuera que no cree en Dios y hace cosas buenas. Da dinero a los pobres, da de comer, van en viajes misioneros que los llaman también. Van a África, van a todos los países necesitados, a la India, y visten y dan de comer y cuidan a los enfermos y lo hacen. Pero muchas veces no son creyentes. Y yo les digo esto no para hablar mal de ellos ni hablar mal de nosotros. Yo les digo esto para que todos nosotros podamos hacer un análisis y decir, ¿acaso yo lo estoy haciendo porque yo sé que tengo que ser así? ¿O porque realmente hubo un cambio dentro de mí? No un cambio que me va a impedir hacer fallas, porque desgraciadamente hasta que llegue lo perfecto, como dice el Señor,
nadie de aquí es perfecto, pero a veces vamos por reglamentos que sirven para tener un orden, pero estamos tan apegados al reglamento que hemos olvidado si realmente lo estamos haciendo por temor a Dios o solo por seguir las órdenes. Cuando llegamos a una compañía, a un trabajo, a veces respetamos lo que dicen porque nosotros queremos trabajar y irnos a la casa. No pensamos lo que el jefe nos puede hacer, que nos puede echar, no pensamos en esas cosas. Pero tenemos que analizar, ¿acaso yo lo hago por temor? ¿O lo hago solo porque no tengo nada mejor que hacer? ¿O solo porque lo leí en la Biblia y todos se portan bien, yo entre medio me voy a portar bien? Pero cuando llega el tiempo y el Señor va a probar nuestra fe, hay muchos y muchos se van a caer. Y eso es lo que yo les quiero decir hoy, para que cada uno analice la fe que tiene dentro de cada quien. Es algo personal, no para estar viendo al prójimo, sino un análisis de nuestra propia persona, para ver realmente si tengo esa fe. Están los cristianos también que ustedes saben, van a la iglesia, tienen buena costumbre, y empezaron viniendo a la iglesia con fe, empezaron creyendo en el Señor, empezaron alabando a Dios y sirviendo a Dios de corazón como tiene que ser, creyendo que todo lo que están haciendo es para bien, porque así lo dice la Biblia, sin preocuparse qué va a pasar con lo que estoy haciendo, sino solo entregarse y ser obedientes. Pero después llega el tiempo que se convierte en costumbre, y cuando se convierte en costumbre es peligroso también. Es bueno porque estamos asistiendo a la iglesia y estamos recibiendo mensaje, no crea que le digo que es malo, pero tampoco tiene que ser una obligación. Hay unos que pueden decir, sábado, domingo, otra vez me toca ir a la iglesia, como que fuera el trabajo, pero no tiene que ser así. Si a veces venimos de mala gana, igual nos sirve de bendición, amén. Y yo estoy de acuerdo que a veces nos cuesta venir un poco más, pero realmente no tiene que convertirse en una costumbre. En Hebreos capítulo 10, 24, yo creo que todos hemos leído este versículo, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después sigue diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que está la costumbre de no congregarse, pero también está la costumbre de congregarse, solo venir porque hay que venir porque es fin de semana, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo que termina diciendo Pablo, el escritor, no se sabe quién es, lo que está diciendo el escritor dice, y nosotros aún sabiendo que ya viene el día que Dios viene, aún menos tenemos que dejar de congregarnos. Esa es una de las razones que está dando Pablo. Nos está diciendo, o la persona que escribió, no venga porque se acostumbró o se quede en la casa porque se acostumbró. Dice, sino hay que exhortarnos, enseñarnos, hay que darnos ánimos para que sigamos viniendo a la iglesia, porque sabemos que el día ya se acerca, el día del fin. Y esto es bien importante porque esa tendría que ser una de las razones, como dice la Biblia, estar siempre preparados, estar velando. Entonces, no hay que solo venir a la iglesia y creer que ya estamos bien. Cuando hacemos un análisis, un chequeo, tenemos que considerar todo lo que hacemos, no decir, no, pues yo voy a la iglesia, estoy bien. Eso no justifica, hay que preguntar por qué voy a la iglesia. Y ahí esa respuesta, que es personal, usted la analiza y ve, ¿acaso de verdad es una buena razón para ir a la iglesia o es solo una razón que me sirve para justificar por qué estoy en la iglesia? No tenemos que estar en la iglesia de mala gana, puede pasar, pero no tiene que ser siempre así, sino que venir a la iglesia tiene que ser algo bueno, porque estamos todos compartiendo en armonía. Cuando les hablaba de lo que era el fruto del Espíritu, Pablo él dice paz, que eso es paz, y en griego en realidad está diciendo la palabra unir, es la palabra unidad, porque sabemos que la paz siempre lo comparamos a lo contrario de lo que es la guerra, y la unidad es algo que tiene que estar dentro de nosotros. Pero a veces ahí nosotros nos damos cuenta cuántos realmente andan en lo que así es dando fruto del Espíritu o cuántos andan más en las obras de la carne. Y es posible que algunos a veces traten de hacer uno y se van al otro, porque Pablo mismo en el capítulo 5 dice que están luchando constantemente. Es decir, no es una vez que nos convertimos que la carne ya quedó atrás, aunque Pablo también dice que el hombre viejo ya ha muerto y todas las cosas son nuevas. Pero no quiere decir eso, porque también dice hacer morir lo terrenal. Es decir, hay que tomarlo por hecho que una vez que creemos en Jesús y que nos entregamos a Él, esas cosas se tienen que ir. Pero nosotros siempre tenemos que poner de nuestra parte
para que no vayamos a ser de esos que andan fluctuando, como se dice también en hebreo, y que vamos cambiando y no somos constantes. Sabemos que nos cuesta, pero realmente yo digo, hermanos, que venir a la iglesia no tiene que ser lo único que pueda haber en la vida. Están muchas religiones y todos van a su iglesia. Yo tengo amigos musulmanes que después de la educación física se iban ellos a orar en sus iglesias a otros dioses. Y también se esfuerzan y también van y también oran y hasta se tienen que cambiar la ropa y todo eso, pero eso no quiere decir que están bien. Nosotros sabemos por medio de la palabra que para estar bien con Dios tenemos que vivir como Él nos manda. Pero más que eso no sirve de nada si no tenemos fe. Y yo les voy a explicar bien con la Biblia para que no vean que soy yo que ando inventando cosas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. 1 Corintios 14, 14. Pablo aquí está hablando de lo que son las lenguas, hablar en lenguas. Yo creo que todos sabemos lo que es hablar en lenguas. Están los géneros de lenguas, están los dones de interpretaciones de lenguas. Y conocemos esas cosas. Y Pablo dice que él habla más que todos los de la iglesia de Corintios. Pero aún así, él dice que cuando hablamos en lenguas, dice que solo Dios lo entiende, el hombre no lo entiende. Ni siquiera el que lo está diciendo dice en el 14. Pero en el 14:14 Pablo dice: porque si oro yo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y sigue diciendo en el 15: ¿qué pues? Es decir, ¿qué voy a hacer entonces? Y Pablo él mismo se responde: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es importante este versículo porque no es el único lugar donde sale. Jesús también habla de los que alaban en espíritu y en verdad. Y yo creo que todos conocen ese, por eso yo no lo mostré y les estoy mostrando otro versículo. Y cuando él habla de los que hay que cantar, no solo con entendimiento como se mencionaba en el culto, no hay que entender solo la letra de lo que está diciendo, aunque puede ser muy bonita, sino que hay que cantar con el espíritu. Pero algunos pueden cantar solo en el espíritu, como dice Pablo, pero la persona no entiende, no está siendo edificada. Y hay otros que pueden cantar de palabras y entender la letra, pero no en el espíritu. Y como decía nuestro hermano David, quieren sentir esa presencia, pero no la sienten. Es decir, porque el espíritu no está conectado. Y una de las causas que puede crear esa distancia entre Dios no es que la persona esté en pecado simplemente, puede haber también la falta de fe. Puede haber un corazón sincero, pero si le falta esa fe, Dios no va a obrar en ese corazón por la falta de fe simplemente. Y la alabanza después se convierte en una forma de poder expresar música o emociones, alegría, tristeza, pero si solo lo hacemos en la carne, se convierte más en una terapia. Porque yo no sé cuántos de ustedes aquí han escuchado música mundana. Yo me imagino que sí, no voy a ver a nadie. Pero cuando escuchamos esa música, yo creo que todos hemos llorado con música mundana. Y no diga amén si no quiere. Pero todos hemos llorado con música mundana. Y yo no escucho, pero les estoy dando un ejemplo. Yo no escucho, pero ya he escuchado y ya he sentido tristeza. He escuchado música mundana y me ha alegrado también. ¿Cuánto dicen amén? Pero acaso estoy en el espíritu. No estoy en el espíritu, estoy en la carne, pero me hacen sentir cosas también. Y tampoco hay que confundir la adoración que se le hace a Dios en el espíritu con la adoración emocional que le podemos dar a Dios. Es decir, que las alabanzas sí me pueden ministrar, me pueden hacer llorar, me pueden alegrar, pero me tengo que preocupar que también sea en el espíritu, como dice Pablo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo que yo quiero llegar, les he hablado de los que vienen a la iglesia o de los que reciben enseñanzas y solo se portan bien por las enseñanzas que le dieron o vienen por costumbre. Otros pueden cantar porque tienen tal vez la voz para cantar y es muy bonito eso, pero en todo lo que hacemos tenemos que ver también que sea en el espíritu. El conocimiento de la Biblia yo creo que no está limitado a nadie, sino que todos podemos venir y aprender la Biblia y conocerla muy bien, pero sí lo hacemos todo en la carne, como los hombres en las universidades y en las escuelas que conocen la Biblia mejor que muchos de nosotros, pero no tienen esa fe para creerla. Al contrario, hasta más la leen y algo dentro de ellos se revela en contra, no les gusta y la ven mal. Eso no les va a justificar después que puedan ser salvos porque se leyeron la Biblia completa.
Es decir, que no es tanto lo físico que tenemos o lo visual o lo material, sino realmente está en lo espiritual. Y es importante estudiar la Biblia, es importante venir a la iglesia, es importante alabar a Dios, es importante recibir enseñanzas, es importante tener reglamentos y respetar los reglamentos. Todo eso es muy bueno, pero hay que asegurarse que también nosotros estamos haciéndolo en el espíritu. Porque si toda la corriente de hermanos van haciendo algo y yo también lo hago, tal vez me veo muy bien, pero el día que me encuentre solo, ahí yo no sé dónde voy. Ahí no sé dónde voy. ¿Por qué? Porque el espíritu que está dentro de mí está incierto. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Es decir, Él nos ha dado algo para ir siempre avanzando en sus caminos, para tener ese valor y no dejarnos detener por nada. Pablo dice que él hacía parte de la milicia celestial. Es ser un soldado. Pero si nosotros no sabemos qué espíritu tenemos, o no hemos nunca tenido realmente una conexión con Dios por la falta de fe. Yo no les estoy hablando como que usted no viniera a la iglesia ni nada de eso. Yo le hablo la fe. Eso es lo que se está hablando esta noche. Lo que es la fe. Si falta esa fe, todas las cosas bonitas que podemos hacer en Dios las vamos a seguir haciendo y la iglesia va a seguir avanzando. Y muchas iglesias de todo el mundo se hacen cosas y proyectos y les va muy bien, pero en lo que es lo personal llega un tiempo que Dios va a probar nuestra fe, va a ver si nosotros realmente creemos en Él. Porque si no creemos en Él y aún hacemos todas las cosas buenas, nadie lo va a ver mal. Todos van a decir, no, el hermano siempre llega a la hora, es aplicado, él hace todo lo que tiene que hacer, nadie le va a decir nada. Entonces nadie se va a sentir mal, porque va a decir, no, es que está haciendo todos los requisitos que tiene que hacer. Porque esto no es algo que alguien de lejos lo va a ver usted y lo va a señalar y le va a decir, te falta fe. Es algo que nosotros tenemos que examinar. Y eso es lo que yo les estoy diciendo en esta noche, es que analicemos la fe que hay en nosotros. Porque si nosotros no tenemos esa fe, vamos a andar en la tierra de forma incierta. No vamos a tener, como les decía al principio, ese temor a Dios. Vamos a caminar y podemos ver algo que no nos conviene, pero como no tengo mucha fe en Dios, como yo no creo mucho en eso de Dios que andan hablando, yo sé lo que es bueno y sé lo que es malo, pero no tengo temor, cualquier cosa puede pasar. Y nosotros cuando tenemos fe es diferente. Cuando tenemos fe, automáticamente tenemos temor de Dios. Y al tener temor de Dios, cuando viene lo bueno o lo malo, nosotros tenemos más cuidado para poder elegir lo correcto. Aunque igual van a venir las adversidades y los problemas, y no hay edad para eso, pero teniendo la fe en Dios, es decir, creer en Dios, creer que su palabra es verdadera, creer que lo que Él dice en su palabra realmente se puede cumplir. Como les dije al principio, yo no voy a hablar de milagros ni de señales, porque eso también requiere fe, pero lo que yo estoy hablando ahora es de la fe de forma esencial. Es una palabra bien cortita, una palabra de 2 letras, la fe. No es una palabra bien larga, pero es algo muy importante. No tenemos que dejar que nuestra falta de fe nos afecte para poder llegar un día con el Señor, porque la palabra dice que no es de obras, dice la palabra, que nadie puede hacer algo para salvarse a sí mismo. Nadie puede tratar de decir o de enseñar o de hablar otra cosa para salvarse. La única cosa que nosotros podemos hacer para ser salvos, dice la palabra, es creer en Jesús, es confesar a Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Imagínese usted un regalo que tenga delante de usted, que alguien le traiga un regalo. Ya está ahí para usted, no tiene que comprarlo, no tiene ni que ir a buscarlo, ya lo tiene ahí. Lo único que tiene que hacer es tener fe. Eso es lo que dice Pablo. Y no es por obras, amén, para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 8 dice que es por medio de la fe. Siempre cuando hacen la pregunta, ¿y por qué somos salvos nosotros? Muchos dicen por la fe, otros dicen por la gracia. La respuesta es por la gracia, pero no basta solo con la gracia, porque Cristo también murió en la cruz, pero si yo no creo, tampoco soy salvo, ¿no? La fe es la forma que yo tengo para ir a buscar la gracia de Dios. Por la fe, como les iba a decir al principio, pero no lo quise confundir, pero con la fe es que
se mueven esas montañas, como dice Pablo. Si pudiéramos trasladar los montes de un lado al otro, y él lo compara con el amor. Pero la fe realmente es algo esencial para los cristianos. Es algo que muchas veces se deja de pensar porque ya estamos convencidos de una manera, ya estamos acostumbrados a venir a la iglesia, ya llevamos no sé cuántos años en la iglesia y ya se hizo parte de mi rutina, de mi modo de vida, de mi modo de pensar. Entonces yo me considero que estoy bien, pero la fe realmente es algo que se está dejando de lado. Y no pueden haber cristianos ateos. Se han tratado de sacar muchas enseñanzas sobre venir a la iglesia sin creer en Dios. El mundo trata de siempre imitar. Por eso les digo, cuando se habla del fruto del Espíritu, no es que alguien pueda tener el fruto del Espíritu sin fe. Yo no dije eso. Yo les estoy diciendo que alguien lo puede leer y tratar de imitar. Yo tal vez no puedo ser ejecutivo de una compañía, pero si yo veo cómo lo hace el ejecutivo, yo voy a tratar de hacerlo. ¿Pero acaso soy realmente un ejecutivo? No lo soy. Tendría que pasar que me enseñaran un proceso para llegar a ser lo que Él es. De la misma manera, lo que es la fe, eso es lo que hace la diferencia en nosotros. Tenemos que tener fe y convicción de lo que hacemos. Cuando a veces se hacen oraciones por los enfermos o mismo tocar y ministrar en la música, si no hay fe, solo estamos perdiendo el tiempo de una manera. Pueden haber hermanos que salen beneficiados de eso, puede haber edificación en la iglesia, pero el que no tiene fe solo está recibiendo aquí en la mente, pero en el espíritu está quedando vacío. ¿Cuánto dicen amén? Y yo no digo esto para que nadie se sienta mal, porque yo sé que aquí la mayoría tenemos fe, o si no ni siquiera estaríamos aquí. Pero yo lo digo porque yo sé que pueden haber algunos que pueden estar o haber perdido la fe después de muchas cosas. Dios puede hacer obras en nuestras vidas, Dios puede haber hecho cambios, Dios puede haber hecho milagros en nuestras vidas y nos dio la fe. Pero con el tiempo el hombre es así, va dejando de lado todas las obras que Dios ha hecho y como que la fe empieza a bajar, y es normal. Por eso Jesús mismo les pide a los discípulos y les dice de tener fe como un grano de mostaza. Es bien pequeñito. Eso es lo que les pide Él. No les dice tengan mucha fe, solo si tuvieres, dice mínimo. Quiere decir que se puede tener más, pero mínimo como un grano de mostaza, dice. Es decir que Dios no pide mucho de nosotros, pero la fe es importante. Tener esa fe para poder hacer las cosas de forma correcta. Yo cuando pienso en todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, a veces me digo realmente que somos mal agradecidos, porque a veces hasta dejando de lado la fe, Dios, Él por su misericordia nos cuida, pero no tenemos que dejar que esa misericordia, la gracia que siempre me anda cuidando, esa gracia de Dios que siempre me anda perdonando, yo voy a dejar de lado la fe tampoco. Solo porque vemos que todo funciona, no quiere decir que todo esté bien. Es como que hubiera un carro y el carro no tuviera llantas, y las llantas serían la fe. El carro tiene todo lo que necesita, todo, pero le faltan las llantas, no va a llegar a ningún lado. Y así es la fe para nosotros, es lo que nos permite movernos de lo que es espiritual a lo físico, de lo que es material a lo invisible, amén. Y es esa fe que tenemos que siempre estar buscando y hacer crecer. ¿Cómo se hace crecer la fe? Nuestro hermano David decía que buscaba o pedía que alguien diera un testimonio. ¿Para qué el testimonio? Es porque con el testimonio la fe de nosotros va creciendo. Con el testimonio de los hermanos, de cualquier cosita, hermano, usted la tiene que testificar, porque usted no sabe si hay hermanos por ahí o por allá que les está faltando fe, están decayendo, y usted, al quedarse callado, le está haciendo un daño. ¿Cuánto dicen amén? Es por eso que debemos testificar y dar siempre gloria a Dios por las cosas que Él ha hecho, aunque sean pequeñas para nosotros. Puede ser lo que esté esperando alguien, que le diga que Dios todavía está obrando en las vidas y todavía está haciendo milagros, y solo hay que tener fe en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros no tenemos que perder el temor de Dios, no tenemos que perder lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que mantener ese temor a Él, pero teniendo fe. Entonces, yo con esto voy a concluir, hermanos. Ya no queremos obedecer por la falta de fe. Lo último que va a terminar por pasar es que
nos vamos a alejar de Dios y ya no vamos a tener ni fe ni temor. Y al perder eso, hermano, estamos dejando todo de lado. Y es bien peligroso porque, como les dije al principio, alguien puede estar haciendo todo lo visible, todo lo físico delante de ustedes. Alguien puede estar presentando, puede estar cantando y usted lo va a ver muy bien. Y nadie se va a dar cuenta, pero la persona, ella misma, dentro de sí, conoce la fe que tiene. Y sabe que si su fe está faltando, o tal vez ya no tiene fe en Dios, sabe que cuando se ponga de rodillas para orarle a Dios, algunos oran y saben que Dios no va a responder, no porque Dios no responde, porque ya no creen que Dios responde. ¿Cuánto dicen amén? Se convierte solo en ruido que sale de la boca y palabras se convierte. Hay unos que pueden orar muy bonito, pero si esa persona que ora no tiene fe, Dios no va a escuchar esa oración. ¿Cuánto dicen amén? Es importante que no sea tanto, como les digo, lo visible, sino que sea dentro de nosotros. Puede haber alguien que tal vez no sepa orar muy bien, no se conozca muy bien la Biblia, pero si tiene fe, Dios va a orar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, yo solo voy a volver a leer el Proverbios 14:27 para poder concluir este mensaje. En Proverbios 14:27. Y ahora que yo les he hablado de cómo la fe puede obrar en nosotros y cómo podemos hacer muchas cosas sin tener fe, igual podemos, vamos a leer este versículo. Dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Ahora yo les dije que el temor viene por la fe. Al creer en Dios tenemos un temor a Dios. Los de allá afuera no creen en Dios porque no temen a Dios, porque no creen en Él simplemente. Está conectado. Y cuando vemos que en los Proverbios nos da un consejo y dice que el temor de Jehová es manantial de vida, es decir, hay que creer en Dios. Tengo ese temor de Dios. Y sigue diciendo, para apartarse de los lazos de la muerte. Y nosotros como cristianos sabemos cuáles son los lazos de la muerte. Todas las cosas que nos puedan llevar hacia la muerte. Entonces yo realmente quiero enfatizar que es muy importante, hermanos, siempre tener en consideración lo que es la fe, nuestra propia fe. No estar midiendo la fe de cada uno, porque a veces ni siquiera sabemos cuánta fe nosotros tenemos. Y no es para echarle la culpa a nadie, pero a veces los demás también tienen falta de fe y nos puede afectar a nosotros en una oración o en cualquier cosa. Pero asegurémonos primero de nosotros mismos poder tener esa fe, y le vamos a pedir a Dios que nos haga crecer esa fe. Amén. Esa fe tal vez que puede empezar poquito a poquito, hermano, pero va a ir creciendo. Como dice la Biblia, que aunque sea como un grano de mostaza, es decir, que no es algo muy grande, pero así empieza. Y yo sé que hay hermanos fervientes que tienen mucha fe, mucho más que los demás, y si se pudiera regalar la fe, lo harían también, pero no se puede. Lo único que podemos hacer es testificar y hablar de las maravillas del Señor, amén. Pero nosotros tenemos que hacer crecer nuestra fe, y una de las formas es orándole a Dios. Es difícil orarle a Dios si no tenemos fe, pero también hay que pedirle orando. Entonces puede parecer un poco difícil, pero en Hebreos la palabra de Dios dice que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Quiere decir que igual hay que tener esa certeza. Aunque no lo veamos, hay que estar seguro igual. Es algo que va contra el razonamiento humano. Y es por eso que muchos niegan eso de creer, pero nosotros así lo usamos. Amén. Y funciona, créanme que sí funciona. Entonces yo le voy a pedir a todos los hermanos que se pongan de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos pueda dar de esa fe, para que el Señor nos pueda aumentar esa fe. Yo sé, como les digo, que no es fácil orarle a Dios si no tenemos fe, pero le voy a pedir a todos los que quisieran pasar aquí para que oremos, para aumentar la fe y aumentar la confianza. Amén. Aleluya. Vive Jehová. No quiere decir que no tenemos fe, a veces es falta de fe, pero amén. Vamos a orar por los hermanos para que Dios nos
nos pueda hacer crecer esa fe. Amén. Y los que tienen fe y están seguros, oren conmigo entonces, si tienen. Si usted dice tener fe, ore por los hermanos y por mí también. Amén. Señor Jesús, estamos aquí en tu casa, Señor. Hemos predicado tu palabra, hemos enseñado, Señor, con versículos bíblicos, que es tu palabra, Señor, que es el libro más importante que pueda haber en este mundo, Señor. Te estamos pidiendo por todos los hermanos que han pasado y por mí también, Señor. Y todos los que no han querido pasar, ten misericordia de ellos también si les falta fe, Señor. Te pido que puedas ministrar en sus vidas. Y como lo hiciste con mi hermano Daniel, Señor, demostrarles que tú eres real, para que puedan crecer en la fe, para que puedan crecer en un temor a Dios, para que puedan mantener en mente siempre el conocimiento que tú eres real, Señor, para no alejarnos de ti. Te pido que nos aumentes esa fe, Señor, para poder orar en tu nombre confiadamente, Señor, para que no solo sean palabras, para que no solo sean palabras bonitas, no solo sean versículos muertos, Señor, sino que por el Espíritu tu palabra obre que tu palabra obre en nosotros, Señor. Te pido que nos acompañes donde quiera que vayamos y tengas nuestros ojos abiertos para poder ver por fe las cosas que no se pueden ver con los ojos carnales, Señor. Que la fe pueda crecer en cada uno de nosotros y nos pueda mantener, Señor, en tus caminos, Señor Jesús. Danos de esa fe, Jesús, para no dudar en tu poder, Señor. Porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te pido por cada hermano, por los niños, Señor, y los jóvenes que han perdido esa fe. Te pido que la des, la aumentes cada día más, Señor. Que no sea una fe fingida, Señor, sino una fe real, Padre. Que sea una fe que nos trae aquí presente en tu casa, Señor. Que nos dé propósito en la vida. Que nos dé propósito en tu casa, Señor. Danos de esa fe, te pido por cada uno de los hermanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Que según la fe, Señor, nosotros tenemos que ir creciendo, Padre. Según la fe, vamos recibiendo los dones y los regalos que tienes para nosotros, Señor Jesús. La fe es algo tan simple, Señor, pero tan importante para recibir tu gracia, Señor Jesús. Porque tu palabra dice que por la fe, Señor, muchos tuvieron buen testimonio de los antiguos, Señor. Muchos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos. Yo sé que estás aquí. Danos de tu fe, Señor. Si todo camina, te mueves entre el pueblo. Sé que estás aquí. Sabemos que estás aquí, Señor. Siento tu caminar. Danos el toque de tu mano, Señor, en nuestros corazones. Que podamos sentir tu presencia. Que todos puedan sentir tu presencia, Señor. Aumentanos cada día de esa fe, Señor, para poder decir: con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, Señor. Y sé que transformado yo sé.
alcanzaré, sí Señor, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Oh, gracias Señor. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Gracias Señor por tu presencia. Gracias por responder, Señor, a la oración del justo, como lo dice tu palabra. Te pido que ministres y obres en cada vida, Señor Jesús, que puedan crecer en fe y testificar de las grandezas que tú haces en sus vidas, Señor. Gracias por estar aquí, por respaldar a tu pueblo, Señor, no solo a mí, sino a tu pueblo, porque es tu pueblo el que tiene fe también, Señor. Gracias por los milagros y todo lo que haces, y manténnos siempre firmes, y que miramos que no caigamos, Señor, que una vez obteniendo la fe, que no perdamos esa fe, Señor. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros y manténnos siempre en temor a ti, Señor. Y si hemos perdido el temor, Señor, vuélvenos ese temor, no porque sea algo malo, Señor, sino que el hombre tiene tendencia a alejarse de ti, Señor. Y por medio del temor a ti, aprendemos a mantenernos rectos y justos, Señor. Gracias, Señor Jesús, y que todo siempre sea hecho en tu nombre y para la gloria tuya, Jesús, y gloria al Padre. Amén. Gracias. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.